Muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso de RAM Elements. Eh, Mi nombre es Adrián Sandoval, soy actual estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la ciudad de Santa Cruz, en la Gabriel. Y ahí lo que vamos a hacer nosotros en este curso es el diseño en software de un tanque elevado. Ya el software que vamos a dar uso es el RAM Elements, correspondiente a la materia de análisis de estructuras de madera. Ya, entonces vamos a llevar a cabo este diseño mediante el software y a su vez vamos a tener como apoyo didáctico una diapositiva que he estado elaborando y vamos a iniciar primeramente con los objetivos que va a cumplir este curso, ¿ya? Eh, Como pueden ver ahí la primera diapositiva, que pueden si quieren ir sacando fotos, como ya les indiqué, el objetivo general sería desarrollar la capacidad del estudiante para poder utilizar el programa estructural RAM Elements y CIPE 3D. Bueno, eso de CIPE 3D quería implementarlo en caso de que se pueda dar un poquito más de tiempo. Este CIPE 3D es un programa integrado en el CIPE-CAD, seguramente lo deben conocer, pero eso lo estaríamos viendo más adelante, ¿ya? De todas maneras, ambos programas comparten la misma funcionalidad, que es un diseño estructural, ¿no? Es un diseño estructural que se realiza. Y vamos a hacer obviamente el uso enfáticamente de elementos de secciones de material madera, ¿no? Y como objetivo específico, lo primero que voy a hacer es transmitir a través de los conceptos básicos los que vamos a llevar a cabo durante la materia. Ya voy a tratar de dirigirme a ustedes de la manera más entendible posible con los términos correspondientes. Además de que vamos a conocer la funcionalidad del programa haciendo interacción con el mismo, que va a ser utilizando, como ustedes pueden ver aquí en la interfaz, todas las herramientas que tiene para darnos este programa. ¿Ya? Y siguiendo, ustedes como estudiantes vamos a aprender la introducción de datos en el programa bajo criterios adecuados y procesamiento de los datos obtenidos para su posterior corrección. Nosotros a la hora de poder diseñar una estructura, siempre empezamos con un modelo estructural que vendría a ser un tanque en este caso. En otros casos podría ser un puente peatonal, como les dije, o también incluso pueden llegar a ser un montacarga, que son los ejercicios que normalmente realiza el ingeniero. Siguiendo, vamos a analizar, diseñar y optimizar los elementos que componen cada uno de los sistemas propuestos para el módulo. Es decir, vamos a tener elementos de hormigón, vamos a tener elementos de madera y elementos de metal. Obviamente nosotros vamos a hacer énfasis al análisis de elementos de madera, ¿no? Pero vamos a hacer una correlación, a ver, entre los resultados obtenidos por cada software. Bueno, esto era en el caso de que se haya hecho con el CIPE 3D, pero podríamos hacer una correlación de los resultados con el ejercicio que estoy seguro que lo voy a poder terminar al final del curso, que es hecho a mano, ¿no? Entonces, ese es otro de los objetivos, ¿ya? Y también podríamos decir que a partir de los resultados, el estudiante hará emisión de los listados de obra, de manera que se conforme el pliego de especificación técnica de cualquier proyecto asignado. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora de presentar nosotros un proyecto, obviamente tenemos que emitir los listados de obra. Esto es indispensable para presentar en el práctico que les da el ingeniero de los laboratorios, obviamente. Tienen que presentar su plano, tienen que presentar los resultados, el diseño que han realizado y obviamente los materiales que han hecho uso con sus respectivas secciones. Entonces, bajo todos estos objetivos que hemos planteado, es que nosotros vamos a obtener nuestro proyecto terminado, ¿no? Ahí está la diapositiva número 1. Si quieren sacarle foto. Y la diapositiva número 2.
Muy bien. A las personas que han estado descargando el instalador, si gustan, pueden abrirlo del programa. Creo que han sido varias las personas. Esperaremos un ratito. Si gustan interactuar ellos también con el programa, le vamos a dar un momento para que puedan abrirlo, el programita, y puedan llegar hasta esta parte de acá, ¿ya? A la interfaz. Y vamos a arrancar con el punto número 2. Muy bien, entonces aquí hice un pequeño esquema de qué dimensiones va a tener nuestro tanque. Se visualiza el PDF, ¿no? Este es el modelo de tanque que vamos a diseñar, que es el que normalmente propone el ingeniero bajo esas dimensiones. En caso de que cambie, obviamente ustedes con la capacitación que se está dando van a poder cambiarle las dimensiones, ya sea a los cimientos, al tanque arriba o como también a la estructura de madera. Si gustan, pueden sacarle también fotos. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la parte de cimiento sobre la cota del terreno está a una profundidad de menos 1,2 metros y de ahí hay reticulados de madera a cada 3 metros, ¿ya? Hasta llegar a una altura de 12 metros, que es este punto de acá, y de ahí en adelante hay 2,3 metros más que corresponden a la elevación del tanque. Cabe recalcar que estas dimensiones que están dispuestas en el gráfico son dimensiones de eje a eje, ¿ya? Es decir, de baricentro a baricentro de cada elemento, ¿ya? Y la parte de abajo tiene un ancho de 1,8. La sección que estamos viendo en este momento, este perfil, es la misma en la otra dirección. O sea, es un tanque simétrico en ambos ejes, ya, tanto en X como en Y, tienen las mismas dimensiones. Entonces, es de 1,8 y de 12 metros de altura la parte de madera, ¿no? En el otro eje también las mismas dimensiones. A medida que vayamos viéndolo en el programita, lo vamos a poder plantear de mejor forma, ¿ya? Para verlo en 3D, que es como se está viendo acá. Básicamente así nos va a quedar nuestro modelo al final. Muy bien. Entonces, ahí está. Me imagino que ya le sacaron foto. Con estas dimensiones son con las que nosotros vamos a empezar a trabajar. Venimos entonces al programa. Le voy a dar a nuevo. Y básicamente es esta la interfaz que ustedes tienen. En esta interfaz de aquí, nosotros contamos con todas estas herramientas que ustedes pueden visualizar acá, tanto en la parte superior, que son herramientas básicamente más genéricas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a dar uso a la diapositiva. Como paso número 1, nosotros tenemos que hacer la introducción de los elementos geométricos correspondientes al modelo que nosotros estamos planteando. Es decir, primeramente, tenemos que colocar los nudos entre los elementos. Es decir, cada uno de estos nudos se encuentran a una determinada distancia entre ellos, ¿no? Entonces, para cada elemento, basándonos en este planito, vamos a hacer la introducción mediante coordenadas X, Y y Z. ¿Qué es lo que indica acá? Se realiza la introducción de las coordenadas X, Y y Z correspondientes a la unión de los nudos que hay entre los elementos, que son componentes de la estructura.
es decir, zapatas, vigas, columnas y vigas de madera, así como también los tableros, ¿no? Y cualquier componente que tenga el sistema se lo ingresa mediante coordenadas X y Y, que es lo que ustedes pueden visualizar. Lo voy a hacer un poquito más grande, esta tablita de acá. Ahí está. Esa tablita es la que nosotros podemos visualizar acá. Se vienen a nodes, que vendría a ser nudos. Ahí está, XY, y aquí les permite ingresar todos esos datos de coordenadas XY. Un nudo, por ejemplo, en una coordenada 0, 0, 0, indica que es el origen de el eje X, eje Y y eje Z. Como podemos ver acá, este gráfico, ¿no? Tenemos un origen X, un origen Y y un origen Z, que es con el mismo que se basa esta parte de acá, ¿no? Aquí pueden ver ese eje de coordenadas. Bajo ese eje de coordenadas es lo que nosotros trabajamos en esta tablita, entonces, ¿no? Fíjense que yo ingresé un nudo. Se visualizó un puntito aquí en plomo e introducí unas coordenadas correspondientes a 0, 0, 0. Obviamente ese puntito no me sale en el mismo gráfico que hace referencia a los ejes, sino que se ve en el espacio. Pero básicamente ese punto que estamos viendo es el origen en el dibujo que yo tengo aquí, que es toda esta pantallita, ¿no? Toda esta pantalla, el origen es en ese punto de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer con esta interfaz de acá? A la hora de colocar estos nudos, lo que nosotros hacemos es darle la forma al modelo estructural, ¿ya? Entonces, cuando le damos la forma, nosotros tenemos que fijarnos en las dimensiones que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Y vamos a empezar como si en esta parte de acá, la parte de ahí baja, ¿no? Sobre el ras del terreno, es como si fuera la cota cero, ¿ya? Aquí, cota cero, ¿no? El nivel cero. Y así sucesivamente se va a ir deslizando hasta arriba, ¿no? Hasta llegar hasta la parte final, que sería el tanque. Aquí sería la cota más 3. Cota más 3. Aquí sería la cota más 6. Aquí sería la cota más 9, por ejemplo. Aquí la cota más 12, ¿no? Y aquí por último sería la cota más 14.3, ¿no? Este nivel de acá. Ahí tenemos los niveles entonces. ¿No? Correspondientes a cada uno de los reticulados. Ahí está. Y ahora, si yo me fijo aquí el nivel de fundación, ¿cómo yo tendría que referenciar esa cota? Si está por debajo de la cota 0, obviamente ya empieza a ser negativo. Entonces sería cota menos 1.2. ¿No? Eso sería. Bien, entonces si se dan cuenta, entonces ya estoy referenciando yo a un sistema de coordenadas, que en este caso, la elevación de nuestro tanque va a ser este eje, va a ser el eje Y. Muy bien. Ahora, esto lo voy a referenciar aquí. Ya lo voy a mover. Ya lo vamos a borrar. Entonces sería aquí. Aquí sería mi eje Y. En esta otra dirección sería mi eje X. Y obviamente perpendicular, ¿no? Saliendo de la pizarra, tendría mi eje Z, que sería saliente acá, ¿no? Ahí está.
una flechita. Ahí está. Saliendo sería mi eje Z. Muy bien, entonces estamos referenciando nuestro dibujo a un sistema de coordenadas. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es introducir esas coordenadas. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Vengo aquí al programita. Ya, voy a borrar esta parte de acá. Muy bien. Entonces, hemos dicho que nuestro eje empieza en 0, 0, 0, que vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Aquí el inicio de la estructura. Ahora, fíjense que de ese nudo hacia la derecha se desplaza 1,8, ¿no? Entonces yo ya inserté el primer nudo, ahora se ha desplazado en X, ¿no? Se ha desplazado 1,8. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocar en X 1,8, 0 en Y y 0 en Z, ¿no? Muy bien, ahora voy a colocar los nudos de la fundación, que vendría a ser a menos 1,2, esta parte de aquí abajo de este cimiento, en el eje 0X, ¿no? Y menos 1,2 para Y. Todavía no estamos participando con el eje Z, ¿no? No estamos haciéndolo intervenir. Entonces, en X va a ser 0, en Y va a ser menos 1,2 y en Z 0. Ahora aquí, si algunos han puesto la vista en perspectiva, que es como lo estoy haciendo yo acá, lo que pueden hacer es acomodar de la siguiente manera. Aquí hay una vista, ¿no? Haciéndole clic derecho en la pantalla, les va a habilitar un menú de vistas y van a colocar aquí Front XY, que es normalmente como trabajamos, el eje XY, ¿no? El plano XY. Fíjense que se está formando más o menos la vista que tenemos en esta parte de acá, ¿no? Está este punto acá y este de acá. Entonces voy a seguir colocando. ¿Cuál nudo? El siguiente va a ser el de esta fundación. Por ejemplo, avancé 1,8 en X y en Y se ha desplazado menos 1,2, ¿no es cierto? Entonces aquí 1,8 en X, en Y menos 1,2 y en Z 0. Todavía estamos trabajando en el plano XY. Muy bien, entonces, ¿se está entendiendo hasta acá cómo es que se está trabajando la coordenada o hay alguna duda que tengan? A ver, me gustaría saber si es que estoy yendo de forma regular o estoy muy apresurado quizás. Muy bien, se entiende, muy bien. Muchas gracias por confirmar. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Siguiendo. Fíjense que ahora ya introduje estos 4 nudos. El de aquí, el que está a su derecha, aquí abajo y este también. Si ustedes se dan cuenta, hay una repetición, un intervalo de 3 metros para cada uno de los reticulados. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 1, 2, 3, 4 veces. Para que nosotros no estemos utilizando cada vez esta misma introducción de datos por coordenada, justamente yo puedo copiar estos nudos, ¿sí? Los puedo copiar. ¿Cómo? Me vengo a esta función de acá. Home, ¿ya? Aquí en Home. Y me van a salir muchas herramientas aquí, entre las cuales está una opción que me dice copiar elementos seleccionados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar este par de nudos, ¿ya? Y lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar cada cuánto, cada 3 metros, ¿no? En un número de repeticiones igual a 1, 2, 3, 4, sin contar el que ya tengo, ¿no? Entonces le doy copy, número de copia 4, y en qué
en qué dirección, delta X, delta Y, delta Z. Si se dan cuenta aquí, ya tenemos un eje que nos está ayudando, ¿no? Aquí en esta parte dice X en la parte vertical, entonces en Y, perdón, cada 3 metros, ¿no? En forma ascendente, porque si yo quisiera que fuera en forma descendente, le daría -3. Delta Y, entonces, la variación en Y positiva a cada 3 metros. Y fíjense cómo lo copia, ¿no? Ahí está. Lo acerqué un poquito más al dibujo. A medida que se hace más grande el dibujo, la escala del dibujo va aumentando, ¿no? Porque se hace más chico. Entonces, pueden acercarlo moviendo la ruedita del ratón, ¿ya? Entonces ya obtenemos, miren, la figura hasta este punto acá, ¿no? Hasta esta cota. Y de ahí en adelante ya está elaborado el tanque, que vendría a estar dimensionado de otra forma, ya, porque en esta parte superior y en la base del tanque ya no es 1,80. Aquí me faltó colocar, lo voy a anotar, ya, voy a dibujarlo acá. Esta dimensión del tanque ya no es de 1,80, sino que es de 2 metros, ya. No coloca la misma dimensión. Entonces ahí está. Ya, ese es de 2 metros, ya, la dimensión del tanque. Ahí está. Ya, 2 metros. Entonces el tanque ahorita lo vamos a dejar todavía, ya, porque en esa partecita es un poquito más tedioso el trabajo, porque básicamente se desplaza 10 centímetros hacia la izquierda y 10 centímetros hacia la derecha, ¿no? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí ahorita. Vamos ahora a lograr que este dibujito se haga en 3D, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de acá, tenemos todo este plano, ¿no? Estamos trabajando todo este plano. Y ahora yo quiero este plano desplazarlo hacia el eje Z, ¿no? En una distancia de 1,8, porque hemos dicho que esta vista es igual de 1,8, ¿no? Es de 1,8 tanto en este eje como en el eje perpendicular, que sería el eje Z, ¿no? Entonces, vamos a desplazar ese plano que tenemos ya dibujado en el eje Z, ¿no? Que básicamente nos va a quedar un dibujo parecido al que está aquí en 3D, ¿no? Los nudos, los puntos. Muy bien, entonces todo este plano, para seleccionarlo, fíjense que cuando no está seleccionado, estos nudos están en plomo, ¿no? En un colorcito apagado, y aquí tampoco me marca nada, ¿no? En la tabla de trabajo no me marca nada. Fíjense que si yo marco un nudo, ya me sale el dato de ese nudo, ¿no? Si selecciono todos con clic izquierdo sin soltar, me van a salir los datos de todos los nudos. Entonces, vamos a desplazar ese plano en el eje Z. ¿Cómo? A ver, para poder trabajar en 3D, lo único que tengo que hacer es presionar el clic derecho sobre esta pantalla, miren, y empezar a hacer girar, sin soltar. Miren, fíjense cómo el plano gira, ¿no? Es una funcionalidad del programita de poder trabajar con el clic derecho sin soltar. Me permite girar la estructura, los planos. Fíjense que ya se me habilita en esta parte, ¿no? El eje Z, que si se dan cuenta apunta hacia el lado izquierdo, ¿no? Si esto yo lo coloco netamente en el plano XY o YZ, perdón, fíjense cómo se va a ver los nudos, ¿no? Coincidente. Entonces, ¿en qué plano es el que yo tengo que desplazar? Bueno, es en este de acá, ¿no? En este sentido. En este de acá, ¿no? Hacia ese plano. Positivo, miren,
coincidente con el eje Z. Entonces todos estos nudos yo los voy a seleccionar, voy a volver a la vista anterior, XY. Voy a seleccionar todos los nudos y los voy a desplazar en delta Z, ¿no? Copiar entonces nuevamente en Home, Copy, y me voy a delta Z, como ya les indiqué. El desplazamiento se produce en el eje Z positivo, ¿no? No es en el negativo. Entonces, lo voy a desplazar en el eje Z con un valor equivalente a 1,8, ¿no? Entonces ahí, ok. Ya se generó el plano. A simple vista no se lo ve, pero si yo hago clic derecho sobre la pantalla y hago rotar, a ver, voy a fijarme el chat, parece que están. A ver, voy a responder algunas de sus preguntas antes de seguir, ¿ya? Si se perdieron todos los puntos para que vuelvan a aparecer en la pantalla. Creo que ese problemita sobre los puntos que se pierden en la pantalla creo que tiene que ver netamente con el programa. Si no me equivoco, es cuestión del programa con la compatibilidad que tiene con la computadora. ¿Ya? Pero básicamente no se deberían perder, deberían salir en un color gris, ¿ya? Es por eso. Entonces, eso también. Ah, y otro detalle que hace también aquí el compañero Grover, es que aquí el sistema en el que tenemos que trabajar, obviamente, es el sistema métrico. Eso les iba a explicar justamente finalizando toda la inserción de los datos, ya que cuando se hace el cambio de las unidades de trabajo, obviamente el dibujo puede que conserve su forma, como también puede que sea más grande o más chico, ¿no? Dependiendo de las dimensiones que tiene. Eso también. Ahora dice también, ¿qué pasaría si ponemos negativo? Bueno, no pasa nada. Como les indico, es una forma de trabajo que nosotros optamos. Normalmente los trabajos que realizamos en los software se hacen básicamente todo en el lado positivo, ¿no? Porque justamente a la hora de buscar un nudo, ¿no? Nosotros es más difícil que lo encontremos en la parte negativa ya, debido a que normalmente nosotros trabajamos con el eje positivo para todos los planos, ¿ya? Entonces es por eso. Muy bien, entonces volvemos. En esta parte de aquí les indicaba que no se puede visualizar, ¿no? De una forma más clara lo que acabamos de hacer, que ha sido desplazar todos esos puntos, una copia, en el eje Z. Entonces vamos a girar la pantalla presionando clic derecho en la interfaz de aquí y giramos, ¿no? Fíjense, ya se generaron los puntos de esa manera. Básicamente lo que hemos llegado a hacer hasta ahora ha sido desde este nivel desde aquí hasta esta de acá, ¿no? Todo eso. Bien. Entonces, vamos a empezar a introducir los elementos que están por debajo, ¿ya? Vamos a empezar a introducir. Entonces, vamos a seguir la diapositiva. Siguiendo, entonces, ya acabamos de insertar los nudos correspondientes a la parte inferior del tanque. Y ahora vamos a hacer la introducción de los elementos geométricos, ¿ya? Que serían los elementos. Ya cada unión que hay entre nudos se considera un elemento. Ya ustedes lo van a visualizar seguramente como miembros, que es normalmente como lo maneja la terminología española. Algunos lo deben tener con la versión española. Y también en otras ocasiones puede salirle elementos solamente, ¿no? Entonces, básicamente es la misma funcionalidad para todos, lo único que varía es la terminología, ¿ya? Vamos a hacer entonces la unión de estos miembros o elementos entre cada nudo.
¿ya? Y vamos a hacer uso también de las herramientas que nos proporciona. Vamos a ver la primera opción con la que nosotros podemos unir dos elementos, ¿ya? Aquí tengo una forma de inserción de los elementos. Como pueden ver, podemos ingresar mediante la opción Members y presionando este icono de acá, ¿no? Entonces me vengo a Members aquí. Y fíjense que estoy en esta opción. Automáticamente se me habilitan todas estas, ¿no? La primera me sirve para conectar una secuencia de puntos, ¿no? Como indica el gráfico aquí, ¿no? El segundo me sirve para seleccionar de forma paralela, ¿no? Un par de nudos y conectarlos también de forma paralela. O sea, yo selecciono dos nudos y luego selecciono otros dos y los conecta de forma paralela. Sin embargo, como con este, yo selecciono los 4 seguidos y me conecta de manera secuencial en el orden que he seleccionado. Luego tengo esta otra opción, que es otra de las herramientas que vamos a ocupar, para poder generar miembros a partir de los nudos. Y fíjense que esa herramienta me permite generar miembros en el eje -X, X, -Y, Y, -Z y Z. Es decir, en cualquiera de los ejes me permite proyectar miembros y unirlos al siguiente punto, ¿no? Sí o sí tiene que haber puntos, nudos como los que vemos acá para que se pueda conectar. Si no hay nudos, no se conecta. Después, otra opción que tenemos acá en nuestro menú es añadir una descripción, que es lo que básicamente hacemos nosotros cuando seleccionamos elementos de hormigón, elementos de madera, elementos de metal, y a cada uno de estos elementos con esos materiales podemos añadirles esta descripción, que podría ser una viga, podría ser una columna, como también podría ser un tensor, ¿no? Que es esto de acá. Esa es la herramienta que me permite, ¿no? Añadir descripción a cada uno de los elementos. Y la segmentación, que bueno, esto ya es un poquito más complejo. Esto se presenta normalmente en cerchas, ¿no? Las cerchas tienen muchos reticulados. Seguramente algunos deben conocer, las cerchas tienen reticulados a cada distancia. Entonces, esta herramienta me permite segmentar cada reticulado de la viga o de la cercha en este caso, ¿no? Y de manera más rápida. Por el momento no voy a hacer mucho detalle de esta herramienta. Y bueno, estas otras de aquí también son, miren, si se fijan, herramientas que me pueden ayudar con elementos de cercha reticulados. Nuestro caso no es ese. Estamos hablando de un tanque solamente, ¿no? Bien, vamos a hacer la unión entonces entre cada uno de estos elementos. Basándome en el PDF que tengo acá, aquí está unido por viga, ¿no? La parte del cimiento está unido por viga y de igual forma en sus 4 direcciones. Es decir, me voy a acercar aquí. Yo tengo que hacer que estos nudos que corresponden a la parte de aquí, que es la parte 0, ¿no? 0 en Z, en Y, perdón, miren. La coordenada Y en Z, esa es la cota del terreno, ¿no? Y es igual a 0 para todos esos nudos. Esa es mi base donde están las vigas de cimentación. Entonces yo tengo que unir todos estos nudos, ¿no? Como les he indicado, tienen que unirlos y puedo hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo seleccionar estos dos nudos, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Puedo seleccionar esos dos nudos y me voy a la opción Members. Con esta opción seleccionada dice nudos y descripciones, lo conecto con esta herramienta, ¿no? Fíjense, se ha generado una viga, ¿no? De esa misma forma yo puedo seleccionar estos dos, ¿no? Y conectarlos. Ahora, si quiero hacer uso de este de aquí, tendría que hacer lo siguiente. Voy a eliminar este de aquí para poder dar ejemplo de ese, ¿ya? Para poder yo seleccionar nudos por nudo,
lo único que tengo que hacer es presionar la tecla Shift mientras selecciono los nudos. Entonces voy a seleccionar la primera, que vendría a ser esta, por ejemplo, y luego este. Ya seleccioné un par de nudos, que es como me indica la opción de acá, ¿no? Un par de nudos. Y ahora, paralelamente, voy a seleccionar otra vez otros dos nudos. Que serían estos y estos. Y le voy a dar a esta opción. Fíjense que se han conectado de manera paralela, ¿no? El primero con el segundo, este con este, ya se genera un miembro y este con este se generan también su miembro de forma paralela. Ahora, si yo quiero dar uso de esta herramienta de acá, primeramente me voy a fijar en qué eje estoy trabajando. Fíjense que el eje X está así, ¿no? Básicamente ese sería nuestro plano X, Y, Z. Ya, esa herramienta tenemos que tener cuidado cuando estamos trabajando con los ejes. Entonces, me fijo. Digamos que yo quiero unir este nudo con este, ¿no? Esos dos nudos. Entonces, para dar uso a esta herramienta me tengo que fijar en qué dirección es la unión de esos dos nudos. Miren, lo voy a rotar. Uniendo este nudo con este sería la dirección del eje X, ¿no es cierto? Entonces, basta con que yo seleccione el primer nudo, que sería este de acá, ¿no? Ese de ahí, y lo uno con este de acá. Como en la dirección X, con esta herramienta, generando miembro a partir de los nudos seleccionados, yo lo voy a unir en la dirección X hasta el siguiente nudo, ¿no? Y así sucesivamente cuantos nudos haya. Entonces, selecciona esta opción que sería en X, ¿no? Positivo. Si fuera menos X, iría en el otro sentido, ¿no? Hacia la izquierda, pero como no hay nudo, no se va a generar ningún miembro. Entonces doy X y fíjense que se acaba de generar un miembro que sería este de acá, ¿no? Ahí está. Entonces, básicamente tengo ahorita esa plataforma, se podría decir, que sería el cimiento de nuestro tanque correspondiente a las vigas de hormigón armado, ¿no? Entonces yo voy a añadirles un aditivo a estos elementos, ¿ya? Y lo voy a denominar como viga, ¿ya? Esta es la herramienta que me ayuda a diferenciar cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces viga 1, fíjense que se les añade el nombre de viga 1, vean, ¿no? Viga. Y aquí también les sale la descripción de esas vigas, ¿no? Más adelante vamos a ver para qué es que nos sirve darle nombre a cada uno de los elementos, ¿ya? Por el momento ahorita es lo que tenemos que hacer para poder diferenciar, ¿no? Es lo que básicamente tenemos que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Hasta esta parte, a ver, me gustaría saber si se ha entendido o si hay alguna duda. Voy a esperar a ver si tienen alguna duda. Bueno, parece que no hay. Está claro, entonces no, hasta el momento hemos hecho la selección de los nudos, la generación de elementos y la tercera parte que sería la generación sería, ¿no? La parte de la placa, que me imagino que esto lo vamos a llevar mañana. Por el momento vamos a hacer que todos los elementos se unan, los que ya tenemos, ¿no? Entonces me vengo acá. Ahora, vamos a hacer que se genere las columnas que van hacia abajo, ¿no? Las columnas de hormigón armado que se dirigen en esta dirección, que es básicamente, como estos son los nudos correspondientes a la coordenada Y, ¿no? Aquí. Entonces, de aquí hacia arriba sería Y positivo y de aquí hacia abajo sería Y negativo, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero generar miembros a partir de esos nudos, ¿no? En la dirección menos Y sería, ¿no? Como también yo podría seleccionar paralelamente los nudos
y unirlos con la herramienta que ya les mencioné inicialmente, que sería conectar alternamente, ¿no?, los nudos. Pero para mayor facilidad, como ya estamos viendo un poquito más las herramientas, sería seleccionar estos nudos, ¿no?, los 4 nuditos que tenemos ahí, y lo tenemos que dirigir, ¿no?, hacia el eje -Y. Entonces vamos a generar miembros a partir de los nudos seleccionados. ¿En qué dirección? En -Y. Y fíjense, se acaba de generar nudo en la dirección -Y hasta encontrarse con el nudo más próximo. ¿Ya? Entonces se acaba de generar las columnas. Fíjense, estamos modelando ya la parte de cimiento. Y a esos miembros yo les voy a añadir una descripción, porque obviamente también son elementos distintos de la estructura de más arriba. ¿Ya? Va a ser una columna de hormigón armado, la cual la vamos a denominar como columna 1. Automáticamente, ¿sí?, se añade estas descripciones, ya que la siguiente descripción que se vaya a añadir como columna sería la columna 2, y así sucesivamente cuantos elementos haya, ¿no? Y en cuanto a vigas, lo mismo también, ¿no? Las vigas 1 prácticamente son las que están aquí en fundación. Más arriba, si hay vigas, van a ser viga 2, viga 3 y así sucesivamente, ¿no? Está bien, entonces hemos generado estos elementos denominados viga 1 y columna 1, que serían la parte del cimiento, ¿no? Ahora, vamos a generar los elementos que se encuentran por encima de esos nudos, que si se fijan, llegan hasta esta parte de acá, ¿no? Todo esto vendría a ser Y positivo. Fijémonos en las coordenadas. Aquí en nudos, XY, fíjense que todas las coordenadas en Y para esos nudos son positivas, ¿no? Entonces, ¿con qué herramienta yo podría unir todos esos nudos con elementos? Tengo que hacer uso de la misma herramienta que usé hace momentos, ¿no? Esta acá. Pero ya no estaría en -Y, sino en el eje Y positivo, ¿no? ¿A partir de qué nudos entonces voy a generar? De estos de acá, ¿no? Porque esos son el inicio. Estos nudos son el inicio y se va a extender hacia arriba en el eje Y positivo, ¿no? Ahí está. Entonces, veamos cómo se genera. Generar miembros a partir de esos nudos seleccionados en el eje Y. Damos clic y fíjense cómo se generan las columnas, ¿no? Esta parte ya sería las columnas de madera, ¿no? Fijémonos en el gráfico, está con otro colorcito, ¿no? Desde el eje positivo de la cota del terreno hacia arriba, ¿no? Positivo, todo es madera hasta los 12 metros, que es lo que hemos ingresado en esta parte de acá. Bien. Entonces, ya están unidos, digamos, los nudos hasta este punto acá. No se han entrecortado, ¿ya? Fíjense que entre nudo y nudo siempre hay un espacio, ¿no? Que pareciera que lo hubiera cortado, ¿no? Un pedacito parece que le faltara al miembro ahí, ¿no? En este caso, fíjense cómo no se cortan, ¿no? Este nudo pasó por ahí la línea, pero no se cortó. Esto pasa porque no se ha segmentado todavía la estructura, ¿ya? Necesariamente la tenemos que segmentar para que sean independientes cada uno de los elementos, ¿no? Para que nos salga así, miren, cortadito. Entre nudo y nudo tiene que haber ese corte, ¿ya? Para el diseño. Porque de lo contrario, si no hacemos eso, es como si estuviéramos diciendo que la viga o la columna, en este caso, inicia en este punto y termina acá. No existe esta intersección reticulada, ¿no? Y sabemos que mientras menos articulación tenga un elemento, mientras más alto sea también o más largo, tiende a fallar por pandeo, ¿ya? Entonces vamos a segmentar estos elementos, ¿ya? Para que pueda haber articulación en estos nudos, porque ahorita no hay articulación, están unidos, ¿no? ¿Dónde puedo segmentar esta parte? ¿Ya? Nos vamos a venir aquí a Process, ¿ya? El proceso. Y vamos a ejecutar esta parte de aquí que sería segmentar la selección que hicimos, ¿no? Yo voy a darle aquí
voy a segmentar todo el modelo. Aquí me dice añadir nudos en las intersecciones de los miembros. Pues sí, ¿no? Vamos a hacer que añada. A ver, vamos a ver si se generan más nudos o si es que se mantienen los que ya estaban, ¿no? Y vamos a generar miembros. Sí, los vamos a generar. Y vamos a dejarlo lo demás por defecto, ¿ya? Le damos OK. Se está segmentando, ahí está. Ahora fíjense la diferencia, ¿no? Ya hay un espacio, ¿no? Entre nudo y nudo, ¿no? Como se ve acá. Es entonces de esa manera lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Se ha segmentado la estructura, ya hay reticulación, podemos seguir trabajando, ¿no? Ahí está el modelito. Y ahora lo que vamos a hacer, si ustedes se dan cuenta, vamos a generar miembros tanto en esta dirección, como en esta, como en esta, como en esta, ¿no? Como la parte baja, ¿no? De las vigas de fundación, la vamos a hacer de igual forma acá. Ya, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos nudos de aquí, primeramente, aquí, ¿no? Y lo vamos a unir en qué dirección, a qué dirección apunta, ¿no? Si fuera en positivo Z, tendría que ser hacia este lado, ¿no? Positivo Z sería en esta dirección. Pero como mis nudos a intersectar están en la otra dirección, entonces sería en el eje menos Z, ¿no? Se unen en menos Z, hacia esta dirección de acá. Entonces, vamos a generar, bueno, intersecciones entre los nudos que están en menos Z. Selecciono esos nudos, ¿no? De esta forma, mirando un poquito el modelo, y me voy a miembros nuevamente, generar nudos en menos Z. Y ahí está, se va uniendo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, estos ya están reticulados. O sea, entre este nudo y este, que es el final, se genera el cortecito que vemos ahí que me indica que está reticulado el elemento, que es independiente, ¿no? Si hubieran habido más nudos hacia el eje menos Z, obviamente hubiera ocurrido lo mismo que pasó con este eje vertical y tendríamos que haber segmentado, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos el eje Z reticulado. ¿Qué eje es el que me falta? Voy a ver, cambiar las vistas. Me voy a ir al eje XY, a ver, al plano XY. Fíjense que no hay unión entre esos nudos, ¿no? No hay unión. Entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar todos estos nudos, ¿no? Todos esos nuditos. Y los voy a unir en la dirección X positivo, ¿no? Sería en esta dirección de acá. Hacia este sentido. Que sería coincidente con el eje X positivo, ¿no? Entonces voy a unir con la misma herramienta en el eje X. Y ahí está, se acaban de unir. Y ya tenemos el modelo reticulado de nuestro tanque, ¿no? En la parte de madera. Ahora vamos a seleccionar todos estos elementos que son de madera, que si se dan cuenta todavía no le hemos dado nombre, ¿no? A los únicos a los que le hemos dado nombre fueron a esta parte de aquí abajo, ¿no? A las vigas de aquí, pero no a estas de acá, ¿no? Fíjense, no tienen descripción. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para seleccionar todos esos miembros? Nuevamente con Shift, ¿no? Shift. Selecciono primeramente todas las columnas de madera. A ver.
Seleccionamos entonces todas las columnas de madera, que serían las verticales. Está un poquito lento por la grabación, parece. Ya, ahí está. Ya están seleccionadas todas las columnas de madera. Ya. Y vamos a añadir descripción. Le vamos a añadir la descripción de columna, ¿no? Ahí está. Y automáticamente se colocan como columna 2. Pero ahora, ¿cuáles son las que me faltan? Pues todas estas reticuladas que unen columnas con columnas, ¿no? Todas estas de acá. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Así como ahorita he tenido problemas para poder seleccionar cada una de las columnas, es así como se presentan los problemas también cuando nos olvidamos colocar los aditivos, ¿no? Que es básicamente lo que ha ocurrido. Entonces, hay una herramienta que me permite seleccionar todos los elementos que se encuentran con la misma descripción, así como también todos los elementos que no se encuentran con descripción, que son el caso de esta de acá, ¿no? Por ejemplo, si quiero elegir todas las columnas 1, ¿no? Doy clic en uno de estos elementos que sería columna 1 y me vengo a esta pestaña y entre todas estas herramientas voy a cliquear esta de acá, ¿no? Esta de aquí que dice añadir, o perdón, seleccionar bajo la descripción que se encuentra, ¿no? Entonces doy clic y se seleccionan todos los elementos que corresponden a columna 1. Y fíjense que si selecciono este de acá, columna 2, y doy aquí nuevamente en esa herramienta, se seleccionan las columnas 2. Lo mismo pasa con las vigas. Entonces aquí las vigas se seleccionan y si se fijan, se seleccionan todas las vigas 1. Pero ahora como no tengo descripción en estos elementos que básicamente están sin descripción, también se seleccionan apretando esa herramienta y fíjense, cuando selecciono todos esos elementos, me salió en la planilla de trabajo aquí que esos miembros o elementos no tienen descripción. Les voy a añadir antes de que yo continúe trabajando, porque de lo contrario, si no le añado una descripción, más adelante me va a costar trabajar, ¿no? Entonces añadimos descripción y corresponden a vigas, ¿ya? Son viguitas entre medio, ¿no? Y ahí es como se designan con esos nombres. Cada uno entonces tiene su descripción, ¿no? Columna, viga. Bueno, eh, creo que la transmisión ya va a llegar a su fin. Eh, si se corta, bueno, vamos a continuar en una segunda grabación a continuación para poder plantear sus dudas. Básicamente esto era el alcance que planeaba tener hasta hoy, que era crear el modelo en 3D, ya, y voy a detener la grabación. Vamos a añadir una nueva reunión para poder plantear sus dudas. Muy bien, creo que ha continuado. Pueden plantear sus dudas entonces, me pueden decir cuáles han sido su duda que tengan. Ya se ha detenido la grabación.